Perfecto. Listo, gracias. Buenas noches. Y gracias a todos por acompañarnos a partir de hoy en esta semana importante, que es la semana de la ELA, cuyo día central es el día 21. Entonces, con mucho cariño, ustedes saben que siempre programamos actividades y como tenemos siempre pacientes y familias recién afiliadas, entonces lo que vamos a hacer hoy día, vamos a empezar con lo que es la charla de orientación familiar, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de todo el proceso de la enfermedad, no la parte médica, pero sí, digamos, de qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son los cuidados que tenemos que llevar, digamos, y también vamos a ver cuáles son los síntomas recurrentes en la enfermedad para que ustedes puedan siempre estar al tanto y pendientes, ¿no? Sobre todo alertas y cualquier cambio en algún tipo de síntomas nuevos que puedan tener, entonces siempre acudir a la consulta con el médico, ¿ya? Y bueno, y siempre saben que pueden contar con nosotros para cualquier tipo de consultas por el correo grupal y estamos justamente para eso, para apoyarlos y ayudarlos. Listo. Entonces vamos a empezar. Como siempre les decimos, ¿no? Un paciente nuevo y su familia, al momento de recibir la información puede suceder de que ya tengan un buen tiempo con los síntomas y entonces hay muchas complicaciones que se pueden haber dado ya, como por ejemplo el tener problemas para respirar o por ejemplo que han perdido mucho peso. Y además tienen mucha falta de información porque esto, al ser una enfermedad poco conocida, entonces a veces no hay la información adecuada, ¿no? Entonces también tienen problemas para deglutir, están con incertidumbre y depresión porque no saben qué es lo que tienen. En algunos casos a las personas no se les dice qué enfermedad tiene, la familia no lo comenta o por un poco de temor de repente por el tema del carácter. Y bueno, de todas maneras, siempre todo este tipo de complejidades pueden derivar en dificultades económicas para poder enfrentar todo lo que viene en el camino, ¿no? Entonces nosotros como asociación lo que hacemos, eh, les damos diferentes opciones para informarse, ¿no? Entonces hacemos charlas y talleres, acá hay algunas presentaciones de las charlas presenciales que teníamos antes, que las hacíamos en un local muy bonito en Miraflores. Tal vez en algún momento las retomemos, pero por lo menos ahora las hacemos todo por vía Zoom. Eso también le da oportunidad a las personas de regiones para que puedan participar, ¿no? Ellos pueden participar estando desde sus casas, incluso acá en Lima, las personas de Lima ya no tienen que salir, o el mismo paciente o su familiar, si se le hace difícil, pueden participar e informarse. Tenemos orientación, en algunos casos hacemos visita, hacemos apoyo con algún tipo de equipamiento médico y en algunos casos también hemos asistido a las citas de evaluación neumológica en el Hospital Loaiza. Entonces, es un conjunto de actividades que tratamos de siempre mantener para poder estar en contacto con todos ustedes, ¿no? El objetivo de nosotros es que puedan tener calidad de vida. ¿Y cómo es esto? Teniendo información para tomar decisiones adecuadas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es les vamos a presentar es como una guía rápida de los diferentes temas a abordar en las diferentes especialidades, ¿no? Que tienen que cubrirse con respecto a lo que es calidad de vida. Entonces, en este caso, ponemos lo que es calidad de vida, la persona, el paciente afectado con ELA, a raíz del diagnóstico que le da normalmente el neurólogo, tenemos 9 temas que tratar fundamentalmente. Algunos antes que otros, pero casi todos pueden ir en paralelo también. Pero, por ejemplo, el neurólogo, y nosotros siempre decimos que lo primero después del diagnóstico es que tienen que pasar evaluación con el neumólogo. A raíz de eso pueden comenzar su terapia respiratoria, como por ejemplo ya está haciendo el esposo de Luz, ¿no? Tiene que hacer terapia respiratoria de manera preventiva, la terapia física también, terapia orofacial, el apoyo psicológico, que es muy importante, no solo para el paciente, sino también para su familia. La terapia ocupacional, la comunicación aumentativa alternativa, que es muy importante también en cierto punto, y la nutrición. Entonces, todos ellos son muy importantes. Entonces, estamos tratando de abarcar un poquito de información sobre estos 9 temas
para que todos puedan tener una idea bastante clara de qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de ellos, el primero, después de la consulta con el neurólogo, que se les da el diagnóstico, entonces hay que comenzar con el cuidado de la respiración. Hay que hacer evaluaciones neumológicas cada 2 o 3 meses. Entonces, por ejemplo, hay exámenes como la espirometría, los gases arteriales y la placa de tórax, que son los exámenes normales que se les pide siempre para ver cuál es el estado del paciente. Luego se tiene la fisioterapia con el ambú, el masaje manual. En algunos casos, cuando ya hay una cierta complicación para respirar, porque los músculos de la respiración, el diafragma y los músculos intercostales comienzan a debilitarse un poquito, requieren un equipo de ventilación no invasiva, primero en la noche y luego de repente durante el día y también en la noche. Cuando estos equipos ya no son suficientes, porque la debilidad es muy fuerte y estos equipos no cubren la necesidad del paciente, entonces pasamos a una ventilación invasiva en el caso de que la familia y el paciente, perdón, en el caso que el paciente así lo desee, ¿no? Esta ventilación invasiva, traqueostomía, puede ser hospitalaria, mantenerse en el hospital, pero también puede salir a domicilio, ¿no? Puede estar en domicilio con este tipo de procedimiento. Vamos a hablar un poquito de lo que es la ventilación no invasiva. Es el uso de soporte ventilatorio administrado a través de una mascarilla. Son unos pequeños equipos que lo que hacen es ayudar a la persona a inhalar y a exhalar. Esto no es oxígeno, es el aire del ambiente, sino que la persona, como tiene los músculos más débiles, entonces lo que hace este aparatito, este equipo pequeñito, lo ayuda a respirar mejor sin cansarse y sin que llegue a tener una insuficiencia respiratoria. Entonces está el aparato, hay este tubo corrugado y se conecta con una mascarilla. Hay diferentes mascarillas, hay mascarillas nasales, mascarillas oronasales y la facial. La nasal, como se ve ahí en la foto, solamente cubre la nariz. No es la mayoría de los casos de la ELA que lo requieren, porque normalmente la ELA se requiere mascarilla oronasal que cubra nariz y boca, y hay otro tipo de mascarillas como la ven ahí, que las zonas faciales, que tampoco son tan comunes, pero queríamos mostrarle para que ustedes tengan una idea de los tipos de mascarilla que hay. ¿Ya? Luego tenemos aquí justamente lo que estábamos hablando hace un momento, la importancia de la ventilación no invasiva, ¿no? Es que es muy importante que las personas puedan utilizar la ventilación no invasiva, son los ventiladores o BiPAP, porque les da un gran promedio de supervivencia, es muy importante. Alarga el proceso, digamos, de insuficiencia respiratoria, lo retrasa bastante, entonces eso es lo que tenemos que tratar de hacer, ¿ya? Por favor. Hay que ser muy constante con el tema de las evaluaciones neumológicas, preventivas sobre todo. Entonces, aquí vamos a hablar de lo que viene a ser la fisioterapia respiratoria. Son diferentes maneras de mantener el funcionamiento de los músculos de la respiración, tanto el diafragma como los músculos intercostales, ¿no? Que funcionen de manera apropiada, porque si no, como ustedes saben, cuando hay músculos que no se ejercitan, se debilitan también. Entonces, por ejemplo, tenemos el espirómetro, tenemos la terapia manual, pero también tenemos algo que es muy importante y que todos los pacientes con ELA deben tener, que es el resucitador manual tipo bambú. Este resucitador lo que hace es, como su nombre lo dice, puede hacer resucitación en caso de que el paciente tenga cualquier paciente de cualquier patología tenga una insuficiencia respiratoria, pero aparte este aparato nos sirve a nosotros para poder hacer ejercicios de respiración y el paciente los debería hacer todos los días, por lo menos 2 veces al día, en la mañana y en la tarde, un ratito, 5 minutos de ejercicios, y eso lo va a ayudar a mantener sus músculos de la respiración en mejor forma, ¿no? Luego, por ejemplo, que es tan importante, que lo va a tratar Marita el día jueves muy puntualmente, que es el tema de la nutrición, que es muy, muy, muy importante que el paciente conserve peso. Hay que tratar de evitar en la medida de lo posible que el paciente baje de peso, que coma puras lechugas y puros brotes de, no sé, de cualquier cosa, así. No, tiene que comer bien, tiene que tener una muy buena alimentación, pero que toda su alimentación sea muy nutritiva.
En promedio, les decimos que tienen que comer aproximadamente 5 comidas al día, ¿no? Desayuno, almuerzo, cena, merienda de media mañana, merienda de media tarde. ¿Por qué? Porque las personas con ELA no pueden estar más de 2 o 3 horas sin alimento. La persona con ELA lo que tiene que hacer es tratar de comer mejor, ¿no? Más calorías y proteínas, más antioxidantes y suplementos, más frutas y verduras. Pueden ser en extractos, sin ningún problema. Lo que hay que tratar de hacer es eliminar las grasas saturadas o grasas trans, eliminar colorantes, preservantes y eliminar el glutamato. Todo este tema lo va a tratar Marita con mayor detenimiento el día jueves en nuestra charla también de nutrición. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que viene a ser la terapia orofacial. ¿Qué cosa es la terapia orofacial? Es que tenemos que tratar de mantener el funcionamiento de los músculos de la cara a través de la motricidad orofacial. ¿Esto qué significa? Hacer ejercicios, terapias que nos ayuden a mantener las siguientes funciones, lo que es la función de succión, de deglución, de masticación, respiración y el habla, que son vitales para que la persona con ELA pueda mantenerse saludable por más tiempo. Luego tenemos lo que es terapia física, como también les hemos explicado en algunas anteriores oportunidades. Lo que tenemos que hacer es una terapia física moderada y adecuada, sin hacer que la persona con ELA se canse o, por ejemplo, los músculos se le agoten demasiado. ¿Por qué? Porque la terapia física para una persona con ELA no es la misma que una terapia física, por ejemplo, para una persona que ha tenido un accidente y que de repente ha estado inmovilizado, o de repente todo el cuerpo, de repente solo las piernas, o solo los brazos, y que lo que tiene que hacer es volver a recuperar el movimiento de su cuerpo. En el caso del paciente con ELA, hay que hacer una terapia moderada, no hay que cansarlo demasiado, y lo que tenemos que tratar sobre todo es de mantener el funcionamiento y el movimiento de las articulaciones. En líneas generales, esa es la terapia física. Luego tenemos el apoyo psicológico, ¿no? En algunos casos nosotros hacemos también charlas para pacientes y cuidadores primarios. Tratamos de hacerlos de manera diferenciada porque, sobre todo cuando es para los cuidadores, porque es un espacio también especial. Los cuidadores tienen ciertas cargas, tienen ciertas responsabilidades con sus pacientes y es muy importante afrontar esto. Entonces, en algún momento, cuando volvamos a hacer nuestras charlas de apoyo psicológico, vamos a poder hacer charlas para pacientes y también para cuidadores. ¿Ya? Aquí podemos hablar, por ejemplo, de lo que viene a ser la comunicación aumentativa. ¿Qué significa? En algún momento las personas, por ejemplo, tienen debilidad en las manos, no pueden de repente, no pueden escribir, o en algunos casos tienen debilidad en la voz y no pueden hablar bien. Entonces, hay alternativas de diferentes tipos para poder mantener la comunicación, que la persona pueda expresar lo que siente y lo que quiere en el proceso de su enfermedad. Desde cosas muy simples como las cartillas, incluso cartillas que se pueden adecuar. Nosotros tenemos cartillas, modelos de cartillas en la página web que pueden descargarlas. O estas pizarras mágicas que en algunos casos utilizan los niños, que se escribe y se borra. Tenemos el amplificador de voz, porque algunas personas todavía pueden hablar sin ningún problema, pero hablan bajito y si hablan mucho se cansan, se agitan. Entonces el amplificador de voz también es una herramienta importante. Tenemos las aplicaciones para celulares, que son reproductores también de voz. Y en algunos casos, cuando la enfermedad está un poquito más avanzada, tenemos lo que viene a ser el seguimiento ocular, que son programas, son software que se conectan, se ponen en la computadora y la persona con un lente especial que se coloca bajo el monitor, entonces le puede hacer el seguimiento ocular y con este tipo de equipos se pueden incluso escribir libros sin ningún problema y comunicarse y manejar la computadora sin ningún inconveniente. Claro, hay que tener un poquito de conocimiento de computación, eso es muy importante también, ¿no? Luego tenemos lo que es la terapia ocupacional, ¿no? La terapia ocupacional abarca muchos aspectos y entre ellos, por ejemplo, es hacer que la persona pueda mantener la independencia en la medida de lo posible con accesorios y equipamiento apropiado. Por ejemplo, tenemos el vaso recortado, tenemos adaptadores de manos, platos con bordes, vasos antiderrames, algo de este tipo de cosas que podemos tratar de hacer para que la persona pueda estar más cómoda de manera independiente y en algunos casos también para facilitarle al cuidador.
Dentro de la terapia ocupacional también tenemos una cosa muy importante que es las implementaciones en el hogar. Es hacer pequeños cambios en la casa, adaptaciones o modificaciones para que la persona pueda movilizarse por la casa con seguridad, ¿no? Y que no esté aislado. En algunos casos van desde algo muy simple, como por ejemplo las rampas, o por ejemplo las modificaciones en los baños, eh, hasta cosas como por ejemplo unas sillas salvaescaleras o las plataformas de elevación, ¿no? Que puede entrar una silla de ruedas ahí sin ningún inconveniente. Entonces, hay varias cosas que se pueden hacer. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en este caso era un baño que tenía una tina, tenía el inodoro, tenía al costado el bidet y frente al inodoro había un lavatorio, ¿no? Una mesa de lavatorio. Entonces, digamos, para una situación normal no hay problema de espacio, pero cuando ya, digamos, hay una persona a la que tiene que ser asistida para poder entrar al baño, ¿no? Entonces se hace todo muy estrecho. De repente, en algún caso, para entrar con silla de ruedas era imposible. Entonces, este baño se modificó y lo que se hizo llegamos a este punto, ¿no? Entonces, el antes y el después, ¿no? Entonces, lo que se hizo, se retiró la tina, se hizo una ducha abierta a nivel, ¿no? Ahí pareciera que el piso está al ras, pero ahí hay una pendiente, entonces, digamos, si el agua caía ahí, el agua no se iba a salir, hay una rejilla especial larga. Pusimos el lavatorio al costado del inodoro, la silla de ruedas puede entrar bien, tiene sus barras de seguridad sin ningún inconveniente. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que ir previendo, ¿no? Para que no nos agarre desprevenido, ¿no? Entonces, es importantísimo. Es un tema de calidad de vida, de facilidad, de estar cómodos, tanto el paciente como el cuidador. O los accesos a la vivienda, por ejemplo, ¿no? Cosas muy simples como generar unas rampas antideslizantes, por supuesto, con pendientes adecuadas, sin una pendiente que sea peligrosa, que sea fácil, que no sea, digamos, excesiva, ¿no? Entonces hay que tratar de ver bien este tipo de soluciones. Y otra solución, por ejemplo, a veces que es necesario, a veces las puertas de los baños son bastante estrechas, entonces lo que hacemos aquí es en vez de estar rompiendo el muro, ampliando puertas y generando suciedad y un gasto innecesario, pues tenemos este tipo de sillas de ruedas, de plásticas, pero que son adaptadas con ruedas para poder movilizarse dentro de casa sin la necesidad de ampliar las puertas. Cosas muy simples como estas, ¿no? Y bueno, ahora pasamos a lo que vienen a ser los cuidados diarios, que es como una pequeña guía para identificar algunos síntomas que tienen las personas afectadas con ELA. Hay que estar siempre muy pendientes para que puedan darle la solución adecuada junto con su médico. Uno de los primeros signos visibles de la ELA son las fasciculaciones, que son las contracciones involuntarias del músculo, que son estos temblores involuntarios en diferentes partes del cuerpo, incluso en la lengua, ¿no? Entonces, pueden llegar a ser fastidiosos y dolorosos en algunos casos. Entonces, lo que hay que tratar siempre es realizar estiramientos, mantenerse bien hidratados. Pero, como siempre decimos, en algunos casos pueden ser insistentes estos calambres y dolorosos. Si ven que no encuentran una solución, pues hay que buscar ayuda con el médico. Todo este tipo de síntomas, lo que tenemos que hacer es siempre buscar ayuda médica con el neurólogo. Normalmente todos estos síntomas son asociados a la parte de neurología. Entonces, hay maneras de solucionar, pero tiene que ser siempre bajo supervisión médica. Tenemos la fatiga, ¿no? Que es normal porque nuestros músculos están funcionando no de una manera adecuada, nuestras neuronas motoras están dañándose, entonces digamos, las neuronas que están sanas funcionan más para poder suplir el trabajo de las otras. Entonces lo que hay que hacer es tratar de mantener el ritmo, tomar siestas, no ejercitarse mucho, tratar de hacer las cosas normales del día a día, pero no excederse y no cansarse innecesariamente. ¿Ya? Entonces, porque estas actividades intensas van a provocar un agotamiento extremo. De repente, si en la mañana hacen muchas cosas, en la tarde van a estar muy cansados o incluso hasta el día siguiente. Y esto no es bueno para el paciente con él. Tenemos también lo que es la habilidad emocional. La habilidad emocional.
¿Qué cosa es? Es la dificultad para controlar emociones. Tenemos situaciones donde hay llanto o risa fácil o incontrolable, ¿no? De cualquiera de las dos cosas, por cualquier motivo, a veces sin motivo, por supuesto. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar una medicación adecuada con el paciente, por supuesto, siempre con cariño con el paciente, hablar con el paciente, preguntarle qué es lo que siente, qué es lo que le molesta en algún caso, pero si ven ustedes de que no hay un motivo aparente, entonces saben que es parte del proceso de la enfermedad y hay que consultarlo con el médico para ver si es que nos puede ayudar con algún tipo de medicación. Luego también tenemos las urgencias urinarias. Esto no es realmente un síntoma, pero es una situación que se presenta constantemente. ¿Por qué? Porque hay una dificultad para llegar al baño a tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Que la persona, digamos, tiene problemas para de repente para desplazarse, tiene un poco de problemas para, por ejemplo, desabotonarse la ropa. Entonces, le toma mucho tiempo llegar al baño y puede suceder algo de esto, ¿no? Entonces, lo que sucede es que hay que tratar de solucionar esto de manera, digamos, de programar las idas al baño, ¿no? Entonces, hay que tener como que ciertos horarios, programar regularmente ir al baño, para tratar de evitar estos problemas que a la larga son innecesarios provocarlos. Esperar que quedarse, digamos, con la vejiga llena muchísimo tiempo tampoco es saludable. Entonces, hay que tratar de evitar estos accidentes. Luego tenemos lo que es la hinchazón, que es por el débil retorno venoso debido a que las personas pueden estar sentadas mucho tiempo o están echadas mucho tiempo, entonces el cuerpo se comienza a hinchar. Entonces, si la persona está sentada mucho tiempo, lo más probable es que comiencen a hincharse los pies, en algunos casos también se hinchan las manos, entonces lo que hay que tratar de hacer siempre es hacer movilizaciones, que la persona puede pararse, puede de repente dar unos pasitos, ¿no? En todo caso, también hay que poder poner las extremidades, elevar las extremidades con cojines, cualquier cosa que nos pueda ayudar a evitar este tipo de inconveniente. ¿Ya? Y en todo caso también, siempre, si es que no es posible, buscar ayuda médica. Tenemos la espasticidad. En algunos casos, a las personas, no todos los síntomas que estamos, digamos, tocando se van a presentar en los pacientes, pero sí es probable que a algunos les suceda. Entonces, la espasticidad son contracciones musculares que producen rigidez, ¿no? Entonces, lo que van a provocar estas contracciones musculares son dolor, van a provocar contracturas y por supuesto que por el dolor y por la rigidez van a limitar el movimiento. Entonces lo que hay que hacer es terapia física, hay que hacer estiramientos suaves, movilizar las articulaciones, ¿no? Y en todo caso también se puede buscar ayuda médica oportuna. Luego tenemos el tema de la salivación. Y no es que la persona produzca más saliva, sino que hay una disminución en la capacidad para pasar saliva. Porque como ustedes saben, nosotros pasamos saliva, producimos saliva y pasamos saliva constantemente. Pero la persona con ELA que tiene problemas musculares, entonces también esta parte de pasar la saliva se vuelve un poquito más lenta. Entonces no es que haya más saliva, como les decimos, ¿no? Entonces, también se puede incrementar en algunos casos cuando hay ansiedad, cuando hay mucho apetito, o por ejemplo, cuando la persona está digamos, en una misma posición constante, ¿no? Entonces, hay que tratar de ver, hay medicación para este tipo de síntoma y hay que tratar de manejarlo de la mejor manera. Otro es la acumulación de flemas, ¿no? Es por la dificultad para expectorar, por la debilidad muscular. Entonces, la persona siente que tiene así como una flema atracada, que no sale. Entonces, ¿qué pasa? Es que la saliva se comienza a espesar por respirar en algunos casos por la boca o en otros casos por la medicación justamente para la salivación, que es lo que hablamos hace un momento, ¿no? Entonces, hay una acumulación de fluido en los pulmones por la escasa movilización. Las personas también cada vez que se mueven un poquito menos, entonces tienden a hacer acumulación de flema. Entonces, ¿qué cosa hay que hacer? Se puede utilizar un humidificador y también hay que hacer terapia respiratoria. La terapia respiratoria puede ser manual, pero también se puede utilizar un aspirador de secreciones y un asistente de tos. Tanto el aspirador de secreciones como el asistente de tos tienen que ir tienen que hacerlo una persona que sepa, ¿no?
siempre iniciar este tipo de procedimientos con personas que sepan hacer la aspiración de secreciones y utilizar el asistente de tos. Después, luego la familia puede aprender a hacerlo sin ningún problema, pero siempre es importante aprender de algo. Luego tenemos el Gaby, estreñimiento. quería adicionar algo con lo que has dicho. Importantísimo tomar agua para evitar esa saliva espesa. Hay muchos Eso. pacientes que no toman agua. Cuando vean que el agua se dificulta, por favor hay que usar el espesante o tomar jugos, pero dejar de tomar agua hace las salivas espesas. Y otra cosa más, no autorrecetarse la amitriptilina, porque como ha dicho Gaby, en algunos casos no está indicada para determinado paciente y eso está haciendo la saliva más espesa y se complica. Eso nomás. Ok, Marita, sí, es importantísimo lo que has anotado, el tema del tomar muchos líquidos, ¿no? Y no, como siempre decimos, no automedicarse. Y luego estábamos aquí por el estreñimiento, que es uno de los síntomas asociados más incómodos de la ELA. Es justamente debido al menor consumo de líquidos y fibras, al menor movimiento, ¿no? y ejercicio que hacen las personas, ¿no? Y porque tienen menos fuerza de los músculos abdominales para poder evacuar. Entonces, todo esto lo que va a generar es un dolor abdominal intenso, náuseas, vómitos, y puede generar también una obstrucción intestinal grave. Entonces, hay que consumir mucho líquido, muchas fibras en los alimentos. Si es que esto no funciona, hay que utilizar ablandadores o enemas y como última opción, los laxantes. ¿Ya? Esto también es una recomendación de los médicos especialistas. La última opción que sean los laxantes. Y bueno, y también tenemos lo que vienen a ser los disturbios del sueño, que pueden tener diferentes causas, ¿no? Puede ser que la persona tenga falta de sueño, se despierte frecuentemente. Entonces, en algunos casos es o por ansiedad o porque tienen dificultad para respirar y tienen sensación de ahogo. Entonces, todo esto, si la persona, por supuesto, como cualquier persona, si no duerme, al día siguiente va a estar cansado y va a tener malestar general y no va a tener ganas de hacer nada. Entonces, una persona que no duerme, que no come bien, al día siguiente va a estar muy débil. Entonces, todo esto lo que tenemos que tratar de hacer es tratar de solucionar este tipo de síntomas para que la persona pueda afrontar mejor el día a día con él, ¿no? Entonces, en el caso de los disturbios del sueño, lo que hay que hacer es consultar al especialista, sobre todo cuando tienen sensación de ahogo. Y bueno, en algunos casos, por ejemplo, lo primero que se les dice es tienen que comenzar a dormir no 180 grados, sino tienen que comenzar a utilizar almohadas que puedan levantarles un poco, puedan dormir con la espalda un poco inclinada, porque el peso del cuerpo lo que hace es presionar el diafragma. Entonces si el diafragma también ya de por sí en la enfermedad se va debilitando, entonces lo que hacemos es presionarlo más. Entonces lo que queremos hacer es quitarle peso de nuestro propio cuerpo al diafragma, suavizamos eso y entonces digamos, con esta acción lo que podemos tratar de hacer es ayudar a conciliar mejor el sueño. Si esto no funciona, entonces definitivamente hay que ver la posibilidad de que el paciente pueda estar necesitando el soporte ventilatorio para la noche. Pero como les decimos, siempre lo importante es que la persona pueda hacer sus evaluaciones neumológicas periódicas, de manera de que si en algún momento sienten este tipo de cosas, no surja de improviso, sino que el médico sepa cuál ha sido su procedimiento en toda la enfermedad, ¿ya? Entonces, como siempre les decimos, si ustedes tienen dificultad para pasar alimentos, dificultad para respirar, tienen dificultad para hablar, depresión o ansiedad, cualquiera de estos síntomas, siempre tienen que buscar ayuda médica. Las primeras consultas pueden ser de repente directamente con nosotros, pero eh, lo importante es que cuando se les informe sobre digamos, algún proceso, algún procedimiento, acudan al médico, porque el médico va a saber específicamente qué es lo que necesita cada uno de los pacientes. Ninguna persona afectada con ELA va a desarrollar la enfermedad igual que otra. Entonces, esto es muy, muy importante. Siempre tienen que hacer sus controles con el neurólogo para los síntomas que se le puedan ir presentando, controles con el neumólogo, hacer sus terapias, todo de manera preventiva, para que ustedes mismos se puedan ayudar a sus familiares también.
porque todo esto es un tema que hay que tratar de manejarlo en familia. Y bueno, esta es la foto que más nos gusta, que más me gusta en particular porque fue una actividad muy linda que hicimos hace unos años atrás. Fue justamente el año 2019. Y bueno, aquí estamos con un grupo grande y lindo de personas que participaron en una de las charlas presenciales. Les agradezco mucho por prestar atención a esto. Esto seguramente también va a salir compartido en video en el canal de YouTube. Esto va a quedar grabado. Entonces es importante que puedan verlo. Si quieren lo pueden volver a ver en algún momento para que puedan tener esta información a mano. Muchas gracias. Gracias a todos. Listo. Aquí Gracias, estamos. Gaby. Gracias, Jorge. Si Uy, alguna había un montón de gente. Pensé que sí, éramos 4. han ido ingresando. Ya. Gaby, le jalé las orejas por el correo, pues, porque dije que como no estaban entrando y apenas eso han entrado como 10, qué bueno. Ah, qué bueno. A ver, aquí tenemos los que quieran hacer algunas consultas. A ver, me ayudan leyendo si es que pues, están por aquí por el chat. Todavía no había preguntas por el chat. Lo que Ya. podemos iniciar con quién se anima a hacer alguna consulta con Si es respecto que a la alguien quiere hacer alguna presentación. consulta, sobre todo los pacientes nuevos que están por aquí. O de repente conversar de algún otro tema que tengamos pendiente nosotros. Nadie se anima. Tenemos familias nuevas que están por aquí, que los vemos por acá, que hemos recibido fichas nuevas. No se sientan... Veo a Ya. Sheila Pareja, ¿la conoce? Yo no la conozco, a ver qué se Sí, sí, presenta. claro. Sí, a Sheila la conozco. ¿Sheila Córdoba? Sí. Sí. Ah, Sheila Pareja Buenas también está. noches. Están las dos Sheilas. Sheila Pareja y Sí, buenas Sheila noches, Córdoba. Gabriela. Hola, Sheila, ¿cómo estás? Gabriela, una consulta. No sé si acá en el grupo de repente hay alguna persona que ha tenido experiencia de la gastrostomía en el Revalliategui. En el Revalliati. Sí, o alguna experiencia de alguien que sepa. Claro, a ver. Bueno, esos son temas que a veces no tocamos en la primera charla con respecto a la gastrostomía, pero sí lo podemos conversar ahora un poquito. A veces las personas llegan a tener, a ver, Jorgito, micrófono. Ya. A ver, ya. Entonces, a veces las personas ya tienen problemas de disfagia, que es la dificultad para pasar los líquidos y también los alimentos sólidos, ¿no? Entonces, ¿y esto qué genera? Genera que las personas comiencen a a perder peso, mucho peso. Entonces, el procedimiento que se hace es la gastrostomía, ¿no? Que lo que hace es se les pone una sonda acá en la barriguita, una manguerita, y por ahí se le da la alimentación principal al paciente. Entonces, es muy importante, hemos tenido muy buenas experiencias de pacientes que se hacen la gastrostomía de manera preventiva. No hay que esperar a que el paciente tenga mucha complicación respiratoria y que esté muy bajo de peso, porque siempre toda cirugía es un riesgo. Entonces, si es que la persona está con mucha mayor insuficiencia respiratoria, va a ser más complicado aún por el tema de la sedación. Acuérdense que el paciente hay que sedarlo, ¿ya? Entonces, en la medida de lo posible hay que hacerlo de manera preventiva, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, está Inés y está Marita. Marita como nutricionista también les puede dar muchas recomendaciones con respecto a la gastrostomía, que es el tema de nutrición específico. Y a Inés, que también tuvo su mamá con ella y que tuvo su mamá con gastrostomía y el cambio en ella o sea, fue para mejor, le ayudó muchísimo porque suben de peso, se sienten mejor, se sienten más fuertes, en líneas generales es muy, muy bueno, ¿ya? Aquí, por ejemplo, Harumi está diciendo que a su esposo lo intervino la doctora Cárdenas, que es una doctora que nosotros la tenemos como recomendada en la lista de médicos. Entonces,
puedes comunicarte con la doctora Cárdenas para que vean la opción de hacerle la gastrostomía a tu esposo. ¿Mm? ¿Alguien que quiera agregar algo Quizás más? Harumi pueda hablar y responderle aquí, contar del Revaliate un resumen. ¿Querrá Harumi intervenir un ratito? A ver. Sí, no hay problema. Cuando yo quise hablar con la doctora en el Rebagliati, no me daban consulta con ella. Entonces averigüé que estaba, como ustedes nos decían, que estaba en el internacional. Me fui a la internacional, al día siguiente me dieron la cita, fui con mi esposo, que la doctora muy amable, al toque me hizo un papelito diciendo que me podían ver al día siguiente también en el Rebagliati sin tener consulta, pero que iba a pasar como tercera. No tenía que llevar a mi esposo porque le tenía que llevar todos los papeles que ya tenía como examen mi esposo. Entonces yo pasaba como el paciente, le hice una historia médica ese día y le puso prioridad, ¿no? Por ser paciente de ELA. Y a la semana ya me habían llamado para hacer el examen de sangre, examen de orina, electrocardiograma, y a la siguiente semana ya me dieron fecha y lo operaron en menos de un mes. Estuvo internado, o sea, entró un viernes, porque a gastroenterología o te internan jueves o viernes, te quedas sábado, domingo, lunes, martes y sales miércoles. Entonces quedó prácticamente casi una semana, ¿no? Ok, entonces Gracias. es bueno contactarse con la doctora Cárdenas, como has visto con Harumi, y eso lo hemos visto también con otras personas, ¿no? A veces conseguir la cita directamente en el Rebagliati es complicado, pero si te contactas con la doctora, pues te va a ser de mucha ayuda. Sí, sí, estamos en ese procedimiento. También le he contactado a ella porque ya más afiliada de salud, sino que la experiencia quería saber y más que todo el post para nosotros poder más o menos ver cuál va a ser los cuidados que tenemos que darle. O sea, si bien estamos en esta etapa previo a que le vamos a hacer la gastrotomía, quería más o menos tener esa experiencia porque no había visto muchas experiencias. De repente hay algunos que lo hacen de manera particular, que también he pedido ayuda para que me indiquen más o menos cuál es la experiencia en ambos sitios, ¿no? Porque hay algunos que Claro. acuden a la salud, otros de repente lo hacen de manera particular y Sí, quería más o menos tener en esa. líneas generales el procedimiento es el mismo. Casi siempre, en algunos casos no les dan ningún tipo de alimentación de repente por un par de días, pero después la alimentación es básicamente a través de los Molay o el Presubin, que son unos líquidos. Es más, te los voy a mostrar que acá los tengo. Estos líquidos de acá, ¿no? Que son como unas bolsas, que la persona se alimenta solo con este líquido, pero es un líquido, es una alimentación completa, completa, súper completa, y que no le deben tener miedo, porque suple todo lo que, o sea, tiene todo lo que un paciente, una persona requiere, las calorías que una persona requiere para no bajar de peso. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque con esto la persona se va a mantener bien y además no va a tener de repente complicaciones inmediatamente después de la operación, porque hay que cuidar ese proceso digamos, de la operación, hay que cuidarlo mucho para que no tenga complicaciones. A veces de repente, por ejemplo, les pasan alimento muy rápido y la persona se puede llenar de gases, se puede complicar, ¿no? Entonces la idea es mantener una alimentación muy suave y este tipo de alimento es importantísimo. Gaby, sobre todo que está diseñado para una digestión fácil, que no Exacto. necesita mayores enzimas, pero es temporal, claro, porque son caros y normalmente acá la seguridad social no los entrega. Entonces, para 2, 3 días, 4 días y luego ya ir combinando con una dieta que sea apropiada, ¿no? Ujú, Gaby, ahí hay una pregunta que Jorge me Gracias. ha comentado en chat, la ujú. señora Peraldo, que es la hermana de la señora Norma, 77 años, y ella comenta la dificultad que se empieza a presentar cuando a un paciente no se le dice el diagnóstico que tiene, ¿no? Yo con la Sí. señora María Elena, que es la que está escribiendo, que es la hermana de la señora Norma, yo con ella no he conversado, sin embargo he conversado con 5 de los hijos de la señora Norma el día que tuve la cita y con la chiquita que la cuida. Pero eso es lo que sucede. Entonces ya la hermana de la señora Norma empieza a preguntar, ya mi hermana pregunta mucho, está preocupada. ¿Por qué? Porque la señora Normita tiene 77 años y está en todos sus cabales. Entonces es una persona que se da cuenta de lo que está viviendo.
Entonces, yo diría que lo piensen mucho cuando alguien decide no decirle el diagnóstico a su paciente, porque las personas tenemos derecho a saber lo que tenemos para tomar las decisiones que más nos convengan. Entonces, contestándole a la señora María Elena, claro que sí, es correcto lo que tú dices, que ella se sienta con incertidumbre de no saber qué tiene y pregunta porque ella es una persona inteligente y que está con todos sus cabales y se da cuenta que lo que tiene va progresando todo el tiempo. Entonces, yo te recomendaría, María Elena, que si tú tienes alguna incidencia en los hijos de la señora Normita, les recomiendes que se le diga. Yo he estado con ella en consulta, no le he dicho, pero yo me doy cuenta que ella sabe que tiene algo que va progresando. Entonces, sí, pues es correcto lo que dices, ella se pregunta y se pregunta. Entonces, el consejo es ese, ¿no? Jorgito, me decías también otra consulta de alguien que comentaba que la saliva le había hecho toser mucho y hasta botar sangre, ¿no? Sí, de la Hay señora una Rosa pregunta ahí, Cabero. claro. Posiblemente se haya raspado con algo para que haya sangrado, ¿no? Yo creo que eso tiene que verlo el neumólogo, porque no vaya a ser que haya una neumonía, ¿no es cierto? No es normal que uno con la tos y la flema salga sangre, a no ser que se haya arañado con alguna pastilla o con algo que me ha sucedido con mi esposo alguna vez, pero si no se ha arañado ni se ha atorado con nada sólido, entonces de todas maneras sería bueno que el neurólogo la revise porque no vaya a ser que se trate de algo más complicadito y hay que prevenirlo porque la neumonía en los pacientes con ELA puede ser fatal. Entonces hay que estar muy atento que si la saturación de oxígeno baja, que si tienen fiebre, que si tienen tos, cosas que para otros pacientes es más fácil de manejar, en la ELA podría ser fatal. Entonces hay que estar muy atentos. Claro. Otra de la segunda parte de la pregunta de la señora Marilena era, por ejemplo, ¿qué hacer, no? ¿Qué es lo adecuado para llegar a mantener a mi hermana con más años de vida? Entonces, justamente es todo lo que hemos hablado ahora de todos estos cuidados, pero de manera preventiva. Entonces, lo que queremos hacer con estos cuidados de manera preventiva es posponer los síntomas, retrasar la aparición de algunos síntomas, ¿no? Entonces, si hacemos nuestra terapia respiratoria oportuna, los ejercicios de deglución, si tenemos una muy buena alimentación, una muy buena dieta, entonces todo esto lo que va a hacer es que va a retrasar la aparición de los síntomas y por ende que la enfermedad avance un poquito más lento. No es una cosa absoluta al 100%, pero nosotros si ponemos de nuestra parte vamos a poder hacer esto, ¿no? Siempre decimos que la nutrición es vital. ¿Por qué? Porque si una persona no se alimenta correctamente, nada de lo que haga, así sea la terapia de respiración, la terapia física, la terapia orofacial, lo que sea, si no se alimenta bien, nada de eso le va a servir. Entonces es importantísimo que se mantengan bien alimentados y bien nutridos para que todo lo que hagan también les sirva, ¿ya? Entonces es muy, muy importante que no bajen de peso, que vayan a sus controles de manera oportuna, recurrente, de acuerdo a cómo se les ha indicado, como les ha indicado el médico. ¿Mm? Y la señora Normita ya está subiendo de peso porque tiene una chiquita que la cuida, que es almendra, y la pesa y me mandan el peso. Pero eso no hay que descuidarlo. Yo también le mandé a Abel para que le hiciera su terapia física porque ella hace sus ejercicios bien ágil, la señora Normita, pero hay que cuidarla y efectivamente, como ha dicho la arquitecta Gabriela, si es que tomamos todas las medidas de forma oportuna, cuando uno requiere el ventilador, usarlo de forma oportuna, evitar caídas, evitar bajar peso, todo eso va a permitir que el paciente tenga estabilidad en la enfermedad y pueda tener mucho más años y podamos alcanzar la cura que esperemos que esté pronta a llegar, ¿no? No hay que perder la Así es. esperanza. Así es. Una de las cosas también importantes de las que les queríamos hablar era de que siempre tienen que tener en cuenta el momento en que la persona se comienza a atorar con el agua, ¿no? Este es un síntoma bien importante para ver qué tanto puede estar avanzando la parte, o sea, digamos, el problema de la disfagia. Entonces, normalmente las personas con ELA, el primer atoro que tienen es con agua, con este tipo, digamos, de líquido tan suelto como el agua, es lo que le puede generar atoros. Tenemos que tratar de evitar tener atoros, ¿por qué? Porque si no, tanto el alimento como el líquido pueden pasar a las vías aéreas superiores, es decir, se van al pulmón. Y este tipo de pequeñas microaspiraciones lo que pueden generar son las neumonías. Entonces tenemos que tratar de evitar en la medida de lo posible
las neumonías. Tenemos que tratar de evitar los atoros. Siempre la persona tiene que estar bien sentada, derecha, sin distracciones, para evitar atoros. A veces las personas están que le conversan, le hablan o está viendo televisión y quiere hablar mientras está comiendo y se puede atorar. Entonces, hay que tratar de evitar en la medida de lo posible este tipo de situaciones. Las caídas también es importantísimo evitarlas. Una caída puede generar de repente un malestar mayor y de repente en algunos casos también acelerar un poquito el avance de la enfermedad. No sabemos realmente hasta por qué, pero lo hace, lo hemos visto, ¿no? Entonces, tratar de evitar. En la casa las personas pueden estar con su andador o tener sencillamente pasamanos, barras de seguridad, poner de repente en algunos casos cintas antideslizantes que las venden, por ejemplo, en Sodimac, en Promart, venden unos rollos de cinta antideslizante para cualquier situación donde ustedes crean que puedan correr algún tipo de riesgo, ¿no? Pueden utilizar el andador, no es problema. Es mejor andar en andador que después terminar en el piso con un chichón, con un brazo roto, con la clavícula rota, se pueden, digamos, dañar la boca. O sea, hay que tratar de tener bastante cuidado con el tema de las caídas, ¿no? Gaby, y no tenerle, porque a veces uno dice, uy, ya se atoró mi paciente, ya necesita gastrostomía. Tampoco es así. Yo he tenido varios pacientes que tenemos ya tiempo cuando la dieta se adecua, se usa el vaso adecuado y uno puede estar mucho tiempo si mantiene su peso y cubre su requerimiento nutricional sin necesitar a una gastrostomía. Por eso una buena evaluación es fundamental y estar seguros que el tema respiratorio no avanza todavía y si el caso es ese, entonces el paciente puede estar con una dieta que se adapta, con ayudas como los espesantes, como vasos especiales, y no necesitar gastrostomía, como muchos ya saben, el caso de mi esposo, que ya tiene 20 años de ELA, que mantiene un peso saludable, pero usa su BiPAP toda la noche, pero no tiene gastrostomía y puede comer, con adaptación de la dieta, evidentemente, pero eso también está. Entonces, para los que se asustan o no quieren gastrostomías, también hay esa posibilidad a veces. No todos son candidatos a eso, pero algunos sí. ¿Ok? Claro, sí, es importantísimo, ¿no? Cambiar la textura de los alimentos es vital, ¿no? De inicio, por lo menos, ¿no? Entonces, por ejemplo, como decía Marita, tomar líquidos suficientes. Si creen que les fastidia, que si no quieren, pues entonces se le pone espesante. Si no quieren tomar agua, toman un juguito que tiene otro tipo de textura. Y si es un jugo suelto, se le pone un poquito de espesante. Hay espesante en polvo, que lo venden acá en el mercado peruano, venden el espesante en polvo. ¿Tú lo tienes a la mano, Marita? El espesante en polvo yo tengo acá uno. Este, Es por bien ejemplo, importante. Ese, claro, ese este, buenísimo. este es un espesante en polvo que se va a ir a un paciente, entonces, pero es importantísimo que puedan tener esa opción, ¿no? Claro. De saber de que hay herramientas que nos ayudan a mejorar y cambiar la textura de los alimentos para comodidad del paciente y también de su cuidador. Después, ¿quién más estaba preguntando por aquí? ¿Qué cuidados debemos tener para un futuro? Somos 6 hermanas, igualmente la señora Marielena, ¿verdad? ¿A qué se refiere con qué cuidados debemos tener para un futuro? Es todo esto que les hemos presentado, como le digo, pero después no sé a qué otra cosa se podría referir. Gaby, este es el vasito que les quería mostrar. Ah, Te lo claro, voy a el vaso mostrar. recortado. Este vaso es muy bueno porque el paciente cuando no puede inclinar su cabecita hacia así, puede seguir volteando el vaso y el paciente no tiene necesidad de girar su cabecita para atrás. Yo no puedo vivir para mi esposo sin este vaso. Imposible. Con esto le doy todo. Y el que no quiere espesante, siempre hay la opción de usar jugos espesos o licuar batidos con plátano, con mango, con cosas que hagan que el jugo sea espeso y al ser espeso el paciente no se atora. Pero estos vasos son una maravilla. Incluso algunas personas pueden utilizar cañitas. Hay algunos vasos que vienen con una cañita incorporada. Si el paciente se siente cómodo tomando sus líquidos con una cañita, perfecto, no hay ningún problema. Puede hacerlo, o sea, tiene que hacerlo como mejor le acomode. De repente un tiempo le acomoda con cañita, de repente ya no, después ya no le acomoda con cañita, pero puede tomarlo con este vaso recortado que también es buenísimo, ¿no? Lo ideal Entonces, es las dos cosas, porque la cañita es un súper ejercicio también para sí, toda la también. oclusión,
para todo. Lo ideal es tener las dos alternativas, eso es fantástico. Por ejemplo, mi Así esposo es. ya la cañita ya no puede, pero felizmente esto no lo dejó. Entonces con esto puede seguir tomando muy rápido, porque a veces los pacientes toman con una cuchara, pero dar esta cantidad de líquido con una cuchara, uno, demora muchísimo y dos, se pierde mucho porque se cae cuando uno le da con la cuchara. Entonces, no perder la oportunidad de dar con vaso a pesar de que el paciente no pueda inclinar su cabecita, porque entonces uno puede dar este jugo, digamos, en 3 minutos. Si es con Ujú, cuchara, va a ser en 15. Entonces, ujú. afecta mucho la calidad de vida del paciente. Y también darle con cuchara a la persona se llena de aire. Y Eso se también derrama sucede. mucho. Y se Se derrama, pero derrama. y se llena de aire también. Mm. ¿No? Así que, ¿qué más? ¿Qué otra pregunta tenemos por aquí? Pati, ¿tú querías hacer una pregunta? Buenas noches, buenas noches. No sé si se refiere a mí, yo soy Patricia, yo soy Sí, Pati. Pati, es la única Yo Pati que soy, tenemos justo hoy. sí, buenas noches. Muchas gracias por permitirme participar en este foro. Disculpen que ingresé un poquito tarde, la diferencia de hora me confundió un poco. Este, mi mamá, la señora Norma, bueno, ya mi tía ha preguntado tantas preguntas y yo lo que estamos experimentando, mi hermana y yo, porque solamente tenemos una hermana en Lima que la ve a mi mamá, es la dificultad de conseguir una cita con el neumólogo y con el neurólogo. Mi mamá solamente tiene CIS. Inclusive hemos tratado de hablar con ellos de unas citas particulares, pero no ha sido posible. O sea, nos dice, no, saca primero la cita en la clínica de donde le corresponde, luego pide una transferencia, luego otra transferencia. O sea, el burocratismo es increíble, es demasiado burócrata. Está bien que es una demanda muy alta la que hay en Perú, pero estamos haciendo fila los pacientes de ELA con los pacientes regulares. Entonces el paciente de ELA a veces no puede esperar. Mi mamá hasta Pero ahora no puede tener ni una Pati, cita. pero ahí nosotros no podemos hacer nada. Nosotros trabajamos 4 personas gratis y conseguimos así profesionales que apoyen y que sepan, pero nosotros no tenemos ninguna influencia en eso. Entonces estamos en el Perú. Estados Unidos es diferente, pero acá no tenemos ninguna influencia en eso. Así es, cuando uno tiene el CIS ya no puede aplicar al Seguro Social o al revés. Inclusive, lo que yo pensaba era ir a un doctor particular, pero me dice mi hermana Leslie que por la hora ya no puede estar presente porque en España hay más, tú sabes, 6 horas de diferencia. Este, me dice ella, ¿dónde llevarla? Hay muchos neurólogos y muchos neumólogos en Perú que son buenos, pero con experiencia en ELA, muy pocos, muy Hemos, pocos. a ver, nosotros hemos compartido varios datos de neurólogos. Podemos compartir una lista extra de neurólogos también, pero pueden llevarla realmente al médico que ustedes gusten. Ahora, por ejemplo, en neurólogos hay varios, no hay problema por eso. El problema es con el neumólogo que atiende en el hospital Loaiza, ¿no? Ujú, Lamentablemente es la opción la única opción que nosotros podemos recomendar por el momento, ¿ya? ujú, Entonces, mientras tanto, si ustedes gustan, pueden de repente buscar alguna otra alternativa, pero y tienen que seguir haciendo el trámite del CIS. Por ejemplo, tenemos a una persona que se ha ujú. tardado, pero ha insistido, ha insistido, ha insistido con el tema de la referencia y ya lo consiguió. Entonces, es cuestión de que hagan el trámite, insistan con ese tema. Hoy día yo he hablado con un neurólogo que trabaja en el María Auxiliadora, que es un hospital nacional, Ujú, pero que ujú. también trabaja en consulta. Entonces, le he presentado a él, le he presentado a él justamente este tema y este problema que se nos está dando, que es el problema grande que tenemos con las personas con CIS. Pero como te digo, tienen que hacer el trámite de todas maneras porque eso es algo en lo que nosotros no tenemos ninguna injerencia, ¿no? El tema de los ¿Sabes, seguros es particular. sabes por qué te hago este comentario? Y no sé si a algún paciente le habrá pasado y les cuento la experiencia porque es importante que la sepan.
mi mamá cuando empezó con todo ah, ¿cómo le podría decir? Con todo síntomas y nos volvíamos locos porque mi mamá fue ya a un neurólogo y le dijo, tu mamá no tiene nada. Y luego fue donde otro neurólogo hasta que encontramos una neuróloga con una recomendación, una doctora muy paciente, sobre todo con mucha paciencia, ¿no? Y vamos a ir poco a poco, avanzando, nos decía, vamos descartando esto, vamos descartando el otro, o sea, estaba navegando la pobre. Entonces una de mis tías lo lleva a Pati, otro te neurólogo. interrumpo. Todos hemos pasado por eso en el diagnóstico. Es una Sí, enfermedad de la- muy difícil no, diagnóstico. Todos lo hemos pasado. Todos. no, Yo también hace 20 años. te cuento que el neurólogo se supone que va, le pide el examen, electrografía, Biografía, yo sé. Yo sé toda la biografía, historia de tu mami, pero es similar a la de casi la todos los sienta, pacientes de acá. la sienta mi tía, la sienta mis tías en grupo, la sienta mi mamá. Ah, tu mamá tiene, la señora tiene una enfermedad incurable, bla, 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 bla. Se los dijo a Sí. todos como una cachetada en la cara. Y mi Todos mamá hemos estaba, pasado por eso, Pati, y yo dije, todos. oh my God, ¿qué tal Todos. Yo he pasado por eso. A doctor? mí me dijeron, yo le he contado a tu mamá y a tus hermanos que a mi esposo en el 2004 le dijeron que no vendiera su casa ni su carro, que tenía 3 años de vida y que se hiciera la idea que a fin de año iba a comer solo gelatina. Eso le dijo el doctor Max Ángeles, que por ahí he visto que alguien recomienda. Eso me dijo en el 2004 y mi esposo está acá sentado. Entonces, todo lo que tú comentas lo hemos pasado todos. Esa es la desgracia de la ELA. Por eso es que es un error que tu mamá no sepa qué tiene. Es un error. Hay que ver la forma de decírselo a tu madre. Todos los que estamos acá hemos pasado por ese problema del diagnóstico. Entonces, no es tu caso, somos todos. Así, ese es el principal problema que tiene la ELA, el problema del diagnóstico. Es el diagnóstico. Sí, es cierto. Anyway, fue chocante, fue terrible. Para mí fue horroroso. Entonces, es por eso que yo estoy con mi hermana. Y lo peor que tú dices, sigan el trámite. La única hermana que tengo que puede seguir el trámite no trabaja como loca, no tiene tiempo. Así que yo le digo a mi hermana, pues ni modo, tendremos que buscar a alguien que nos haga el trámite, aunque sea le pagamos. Un Y tramitador, un quizá haya tramitador. sí, Nosotros no tenemos eso, pero sí hay. La gente tiene tramitadores para diferentes cosas. sí, yo creo que sí, porque ni modo, no, o sea, no estamos, pero nos sentimos como desesperados. Así que bueno, En algún ese es el caso, momento. a ver, escúchame, Patti, en algún caso el doctor Herrera me comentó lo siguiente, que si las Ajá, personas sentían la necesidad digamos, si ellos querían, podían renunciar al CIS. Eso fue lo que me dijo el doctor Herrera. Las ajá. personas podían renunciar al CIS. Y entonces, si renuncian al CIS ya no tendría ningún problema. Pero es algo en lo que ustedes tienen que evaluar, porque si es que tu mamá se quedaría sin ningún tipo de seguro, ni para cualquier otro tipo de cosa, no tendría ningún tipo de seguro. Entonces, ustedes tienen que evaluar eso de manera muy detallada, ¿ya? Entonces, Ujú. como te digo, pueden ir viendo en paralelo, trabajar algunas cosas de manera particular con cualquier otro médico, con médicos particulares, e ir avanzando también lo de el CIS, ¿ya? Después alguien estaba preguntando por acá con el doctor que yo hablé, no es el doctor Wong, es otro doctor, es el doctor Iván Dueñas, que trabaja en María Auxiliadora, es neurólogo. Hablé con él justamente el día de hoy. Después, ¿quién más? Ah, Juancito, qué bueno verte, si ya te vi hace un rato por ahí. Te veo muy bien, Juancito. ¿Qué me dice? Que me pregunta, ¿qué hago si me estoy, me imagino, atorando esporádicamente con el agua, ¿no? Bueno, ponerla espesante, comenzar a utilizar algún tipo de espesantes, y si no quieres tomar, y si quieres evitar el atoro con agua, trata de tomar jugos más espesos, jugos de frutas, que a la larga, como siempre dice Marita, los jugos de frutas tienen más calorías, son más nutritivos que tomar agua sola, ¿ya? Eso es importante. Ok, ¿alguna otra consulta, pregunta, murmuración, comentario? Algo más que esté por ahí, que se les haya quedado en el tintero, cualquier cosa que quieran preguntar.
o ya están con hambre, o ya quieren ir a dormir temprano porque Perú juega mañana también temprano. Una Javi, pregunta, que yo, no dejen yo de estar mañana, que es la terapia, la amparito respiratoria. Toda la semana va a haber charlas. Mañana es Necesitamos importantísima. Mañana la terapia de respiración es importantísima con Amparo. No se lo pueden perder. una pregunta, yo a mi mami le envié un espesante de acá, americano, y me dice que no le gusta, que siente que se le pega en el paladar y no Pero, quiere tomar el espesante. Yo lo a ver, entiendo, mi Estamos esposo preocupados. tampoco quiere espesante y tu mami no es fácil para ciertas cosas. Igual mi No, esposo tampoco, es la verdad. Entonces, en ese caso, en vez del espesante, se le da, como yo le dije, jugo de papaya con plátano, jugo de mango con plátano, y si hacen cosas espesas o se licúa con yogur, entonces resulta una preparación espesa y en ese caso no requerimos el espesante. ¿Ya? Me parece que el vaso se lo he dado a tu mami, este vaso, me parece. le voy a preguntar, pero te Sí, agradezco. sí, porque no, Te voy yo a le he dado un vaso de preguntar. estos a tu mami, porque yo tenía uno más y yo se lo he dado a tu mami, porque el espesante ya no lo recogieron porque tú ya habías mandado, pero yo le he mandado a tu mami uno de estos vasitos. Ya, Con María. esto no va a tener problema, hay que decirle a Almendra que se lo entrene y con esto no va a tener problema. Vas a ver, hay que adaptarse, es una enfermedad muy difícil, pero hay mucho que hacer, mucho que hacer. Marita, mi hermano le llevó también una cantidad de vitaminas y voy a ¿Sí? hacer una evaluación con mi mamá y tal vez no sobren vitaminas para que no tengan ustedes en su banco. Le voy a decir a mi mamá que lo entregue. Le digo, ¿qué haces ahí dejando que se tiren? No, no Ya, muy está bien, claro. Se pueden donar al closet. El viernes vamos a tener el closet también para que entren todos, para que todos tengamos cositas que podemos necesitar, ¿ya? okay. Gracias. ok. ¿Alguien más que tenga una consulta? Sí, una consulta. Sheila. Sí, licenciada Marita, respecto a la lecitina de soya, ¿hay algo que se pueda cambiar? Porque estoy buscando lecitina y no encuentro. No sé si se ha Mira, hay agotado. un paciente que ha encontrado, sí es cierto, como la lecitina es importada, por eso en el caso de Patty, como ella tiene su hermano, ella vive fuera, su mamá se le ha traído, yo también he encargado fuera para mi esposo, pero tengo un paciente que la está consiguiendo acá. Voy a compartir ahora mismo en el correo la información donde él la compra, y si no tú, Gaby, que me dé tu contacto y te paso, Sheila, el dato donde la está consiguiendo este paciente, porque está difícil de encontrar, es correcto. Ya, ¿Ya? Yo creo que mejor por el correo grupal para que sea accesible para todos esa información. Claro, no sé cuánto tenga esa persona, ¿no? Porque eso se importa, pero bueno, ok, esto la pasamos para todos. Ok. ¿Ya? Cecilia Cook está preguntando dónde puede conseguir el Teglutic a precio accesible. Bueno, el único precio que se maneja es el del mismo distribuidor, del mismo laboratorio, Italfármaco. No sé si tú, Cecilia, te has comunicado con ellos. Buenas noches. Sí, justamente recién, porque a mi mami el diagnóstico se lo han dado el día sábado Ujú. y el precio es de 1.082 soles. Bueno, ahorita está en oferta supuestamente el 2 por 1, pero quería saber si habían otros distribuidores o era el único, ¿no? Porque he estado Ese es el único. averiguando y no es un medicamento pues accesible. Así es. Lamentablemente, es más, por lo menos ahora tenemos la opción de comprarlo acá. Antes ni siquiera lo había, desde noviembre. Hace muchos años estuvo acá y la caja de 56 pastillas estaba en más de 3.000 soles. Eh, Dejaron de traerlo. Luego también Salud dejó de entregarlo a los pacientes con ELA. Pero ya desde noviembre está en venta en la presentación de suspensión oral o líquido, ¿no? Entonces, esto es Exacto. lo que se está comercializando por el momento, ¿no? Para los pacientes y es el único que lo está trayendo, es el laboratorio Italfármaco y se pueden comunicar directamente con ellos, ¿no? Ellos lo venden directo. Lo que hay es Listo, el muchas Rilusole gracias. en pastillas que se venden en otros países que sí se consigue a veces más económico. Ah, Que eso viene a también. ser lo mismo, es otra presentación, se llama Rilusole en pastillas y puedes conseguirlo probablemente a la mitad en algunos países. Jorge tiene algunos datos en España o había un país, ¿no, Jorge? Donde era muy barato.
pero hay que traerlo de fuera. Argentina también tiene un precio más o menos accesible, que es otra forma, otra ¿Y presentación. cómo sería con la receta? ¿La receta de Perú funciona o cómo podría? Porque no creo que Tienen esos que pedir, productos... ese siempre es el inconveniente. Claro. Es que primero tienen que conseguir una receta del país, o en todo caso, si lo mandan con receta y lo mandan por correo, se los van a retener en aduanas. Entonces, lo mejor es que si es que consiguen alguien que los traiga de fuera, sería lo ideal, que lo traigan Sí. en su equipaje como medicamento suyo, pero si lo mandan por correo, por courier, lo que fuera, eso va a generar un grave problema, ¿no? Sí, ahí Jorge está compartiendo algunos datos, me parece. Esto de acá son los datos de los especialistas para sí, las ahí está, personas ya. nuevas. Es más, yo tengo que tengo que ingresar ahí a esta lista al doctor Iván Dueñas, que es neurólogo. Teníamos solamente a Francisco Aquino de la Clínica San Pablo y del Mogrovejo, pero también tenemos ahora al doctor Iván Dueñas, para que puedan conversar con él. Y esta es la relación general de médicos que tenemos, ¿no? Y luego está la relación Jorgito, está la relación de las actividades de la semana, ¿verdad? Sí, también. Ok. Lo encuentro. Yo lo tengo, si no te lo alcanzo. Pero lo vi ahorita, lo vi ahí detrás. Y creo que la cerré sin darme cuenta. Ok, no te preocupes, pero yo le he mandado Yo al lo correo, tengo, al correo yo lo del tengo foro. ahorita. Le he mandado al foro. Ahí está. Ok. Se ve gente que no, yo he mandado el link hace un poquito porque a veces la gente no entra como debe al... Al correo grupal, sí, orientación. Mañana tenemos fisioterapia respiratoria, el miércoles tenemos el día de la ELA, el jueves tenemos nutrición y el viernes tenemos el closet de la Perú. Entonces, no se pierdan Listo. también el closet, es importante. A veces la gente no entra al closet y no sabe todas las cosas que se puede estar perdiendo para poder conseguir cosas que se les puede entregar en préstamo. Además, siempre se aprende algo de esta enfermedad. En cada reunión que uno entra, algo rescata. Y conversamos de muchísimas cosas, Listo. Entonces yo creo que ya nos dejamos hasta mañana. Yo creo que sí, son 7:50. Habían dos preguntas más. No, ¿cómo se llama el espesante? Se llama... El espesante que venden acá en Farmacia Universal se llama Enterex. Que es importado y es muy bueno, es buenísimo. Es en polvo, tienen que aprender a usarlo nada más, no piensen de que lo echan al toque espesa. Tienen que moverlo y darle unos minutitos para que pueda tomar la consistencia adecuada. No le echen de repente mucho al principio, si no se les va a quedar una cosa así tiesa. Pero digamos de cucharadita, de media cucharadita y lo van aumentando. Tiene que reposar ahí para que el líquido absorba los gránulos del espesante. También en Estados Unidos venden espesante en gel, ¿no? Yo creo que estamos bien. Hemos avanzado bastante, hemos tenido algunas personas nuevas, hemos podido absolver algunas consultas, me ha dado mucho gusto ver algunos que no veía mucho tiempo. Que prendan su cámara, Gaby, para que Jorgito nos tome una foto de todos. Claro que sí, ahí está, me gusta ver al señor segundo izquierdo, señora Rosita, qué bueno verlos. ¿Aló? Todos prendan sus cámaras. Prendan sus cámaras, por favor. Para la foto. Inés, prende tu cámara. Hello, buenas noches. Por ahí. Buenas noches. Hola, ¿quién es Jesús Franklin? Soy yo, soy esposa de Jesús Franklin Zapata Peña. Él está con esa enfermedad que le han diagnosticado de ELA. Y quería hacerle una pregunta que yo he escuchado de unas pastillas que el médico les ha recetado o por su cuenta compran esas pastillas. ¿Para qué es esa pastillas? ¿Qué pastilla? ¿De dónde son ustedes? Son de Perú, somos de Perú, de acá. Ahorita estoy en Lima, en la ciudad de Lima. En Lima, allá. Pensé que tenías un acento de Piura, pensé que eras. ¿Eres de Lima? Sí, no, lo han transferido acá a Lima, pero somos en realidad del norte, Piura. ¿Ves? Con razón. Eso. ¿Qué pastilla dices? ¿A qué pastilla te refieres?
Yo escuché una Rexole que Riluzol. Bueno, Riluzole, los médicos a veces mandan a los pacientes, esa es la medicación para ELA, pero es una medicación muy cara. Hay gente que la puede comprar y gente que no, hay gente que le cae bien y gente que no, pero se llama Riluzole la medicación para la ELA. pero disculpe, ¿el doctor lo receta o es por nuestra cuenta que podemos comprarla? No, pero es que si el doctor la receta es para que ustedes la compren, porque justamente si el doctor te da una receta es para que tú compres el medicamento. Porque Si es que a tu esposo lo ha atendido un médico particular, obviamente, pero, y en este caso el Estado, ningún hospital del Estado lo está entregando, no lo entrega. soy el del CIS, pero el doctor aquí aún no me ha recetado esa medicina. Ah, bueno. ¿Y quién te ha recetado, en dónde te han recetado el Riluzol? No, estoy preguntando porque he escuchado ahorita a una señora que está hablando de esa medicina que hay que cómo se puede conseguir. He escuchado en este momento, ahorita en la reunión. Ya. Bueno, si el doctor no te lo ha recetado es porque de repente él ha creído conveniente que no te lo va a recetar de repente todavía. Entonces, yo creo que Ah, siempre es importante, y el doctor Aquino lo conocemos muy bien, es un muy buen médico. En todo caso, nosotros creemos que en todo caso hay que hacerle caso a lo que te diga el médico. ¿Sí? ya, disculpe, también eso de mi esposo es diabético. ¿Qué alimento le puedo dar? Porque en realidad él es diabético y aparte tiene insuficiencia renal crónica. Un favorcito, ¿cuál es tu nombre? Yo, Aide Severino. Ok, Aide Severino. Aide. Te pido un favor enorme. El día jueves vamos a tener la charla de nutrición. Es importante de que puedas entrar ese día para que puedas hacer este tipo de consultas que son bastante más puntuales. ¿Ya? Hoy Ya. día ya estamos con el, Acabando ahora, ya estamos ya terminando. estamos Aparte, acabando, ya no nos podemos extender. Entonces Ya. hemos estado preguntando a ver quién quería hacer alguna consulta y mira, pues acá hacia el final. Pero como lo tuyo es específico de nutrición y un tema tan particular que tiene diabetes, entonces hay que verlo con bastante cuidado, ¿ya? Entonces vamos a tratar cada día de ciertos temas, vamos a hablar el día jueves, por favor te conectas, te esperamos, para poder conversar del caso de tu esposo, después de que Marita haga su presentación, ¿ya? ¿Qué hora más o menos? ¿A qué hora? Todos los días vamos a tener charlas a las 6:30. Esta información le hemos mandado por el correo grupal, así de donde has recibido tú el link para conectarte. Ahí está toda la información. Todos los días, 6:30. Mañana listo, trata chicas, de la respiración, ¿no? De algo de la respiración. mañana, sí. Mañana es Léelo ahí. Listo. Porque es importante para mi Prendan esposo. sus cámaras, por favor, prendan sus camaritas para tomar una foto grupal. Sí, prendan sus cámaras, porfa. Hola. Cecilia, Carmen, María Elena, Percy, Evelyn, por favor, prendan sus Mi cámara cámaras está fallando. para despedirnos. Marcelo Méndez, Carlos, Todos, por David, favor. Evelyn Vilches. Para prender la cámara, por favor. ¿En cuál prende la cámara? Ahí está Carmen. Carmen está paseando por las ciudades de Ayacucho. Hola, perdón, sí, tenía una reunión en el trabajo y recién acabo de salir. Estás deleteando por ahí. Mándame panchuta. Ya, Sí, listo. Bueno, tomamos la foto con lo que estamos. Tomemos la Ok. foto. Ok. 1, 2, 3. Listos. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Nos vemos mañana con todos los que quieran y todos los que puedan. Listo. Besos. Gracias, buenas noches. Chao, chao.